Bienvenidos a Radio Global Coach en PNL, a nuestro espacio Entrevistas Inspiradoras, un lugar donde encontrarás las mejores entrevistas realizadas a los profesionales de los que podemos aprender e inspirarnos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos escuchéis. Hoy tenemos el placer inmenso en esta entrevista inspiradora de contar con la compañera Marina Cebollero González. Ella es coach emocional y también es escritora de varios libros. Bienvenida, Marina. Muchas gracias por vuestra invitación. Un placer estar aquí hoy aportando valor. Gracias. Bueno, yo quiero preguntarte varias cosas porque estoy muy interesada en tus libros y la trayectoria y también el motivo por el que los escribiste. Creo que es algo fundamental que todas las mujeres lo empiecen a entender y comprendan que no siempre es fácil el camino de llegar. Pero ¿quién es Marina Cebollero González para quien no te conozca? ¿Qué podrías decir de ti? Bueno, pues en primer lugar me considero una mujer que me gusta ayudar a las personas y bueno, esa es, ¿no? mi propósito y mi misión en esta vida y bueno, me encanta comunicar a través de la escritura, sobre todo. Es mi manera de transmitir todas las vivencias de la vida, mis experiencias. Es mi pasión, poder escribir para que todas esas experiencias y conocimientos que puedan llegar a más personas. Bueno, yo creo que esto es muy importante porque realmente para poder desarrollar todo esto tú llevaste un camino bueno, aunque no fácil, y realmente descubriste todo lo que también necesitamos muchas mujeres que se traslade y que se puedan hablar de ello con tranquilidad. Pero háblanos de tu camino con la fertilidad. Sí, bueno, pues la vida quiso que, tuve ese obstáculo durante muchos años. Yo desde pequeña siempre había ansiado, ¿no? Formar una familia. Para mí es uno de los valores más importantes, el crear una familia. Pero bueno, me dediqué sobre todo en el mundo profesional, en el mundo corporativo y fui dejando de lado, ¿no? Esa parte mía con la maternidad, esa parte personal. Y bueno, cuando quise, ¿no? Cuando entré en una especie de crisis, ¿no? Vital, donde el mundo profesional ya, pues bueno, no sentía esa fuerza, pues es cuando pues la vida, ¿no? Me puso el obstáculo de que me costaba, ¿no? Quedarme embarazada. Y ahí, pues bueno, tuve que realizar un gran viaje, ¿no? De autoconocimiento para aprender, ¿no? Y recuperar esa esencia esa parte de mí que había perdido. Bueno, yo creo que aquí hay algo, os dejas un mensaje muy importante a todas las mujeres. Una, que cuando alguien se somete a un método de fertilidad, no siempre sale a la primera, que tienes que trabajar tus emociones, una parte muy importante durante este proceso y sobre todo que tienes que entender lo que le está pasando a tu cuerpo para poder acompañarlo. No enfadarte con él, ¿vale? Porque en el transcurso de estos tratamientos hay mucho enfado, mucha negación y creo que conocerse muy bien, poder hablar con uno mismo o hablar con alguien que sabe el mismo tema y lo trata, es fundamental para que esta finalidad llegue a buen puerto. Porque parece que la presión vuelve a ser sobre la misma persona, sobre la madre. Si no te quedas, parece que es un poco culpa tuya. Entonces, como nadie quiere la culpa, lo mejor es empezar a tratar las emociones, entenderlas, comprenderlas y saber hacia dónde se quiere ir y realmente ver esos obstáculos tal vez como posibilidades. ¿Cómo has creado tu método? Sí, bueno, pues lo has descrito muy bien, ¿no? Yo era esa persona que como no lo conseguía, pues estaba enfadada conmigo misma. Y bueno, pues fue a raíz de empezar un máster en inteligencia emocional donde para mí se abrió una puerta muy grande, que fue ese viaje de autoconocimiento, donde empecé a entender
a descubrir, ¿no? Emocionalmente pues estaba bloqueada porque ¿no? Mi energía estaba puesta en el hacer, en el tengo que, como había vivido, ¿no? Los últimos años en estrés, en lo quiero y lo quiero ya. Y pues empezar este máster pues me abrió la puerta, ¿no? A empezar a mirar dentro de mí, ¿no? A empezar a fluir, a entender mi mundo emocional, a conectar con mi parte creativa y bueno, a raíz de esa formación y luego vino la pandemia, me paró completamente, porque yo siempre digo que la vida es mucho más sabia y si en mi caso, pues la pandemia fue para que dejara completamente el mundo del turismo y ahí entonces conseguí quedarme embarazada. Y ahí entendí todos los años pues de sufrimiento que yo misma, ¿no? Me había causado por estar en eso, tengo que, lo quiero ya, y empecé a unir esos puntos y entender, ¿no? la gestión emocional, lo importante que era. Y con mi formación y con mi experiencia, pues creé el método porque digo, esto tengo que ayudar a otras mujeres. Entonces, para que salgan de ese bucle, sobre todo si cuando estás en un tratamiento de fertilidad, para que tomen conciencia, ¿no? Lo que tú has dicho de su mundo emocional, que salgan de ese estado de enfado con ellas mismas, que sientan que es que no son válidas, que no son merecedoras. Y ahí creé pues, el método Mantubí, que es trabajar la mentalidad, hacer ese trabajo emocional y cuidar la parte del bienestar, ¿no? Que es cuidar nuestro cuerpo, que es nuestro vehículo. Y quise crear el método porque son los 3 pilares básicos que toda mujer necesita para poder concebir de un modo más consciente y al final es como ponerte, ¿no? Ponerte a punto eh, para que la vida pueda decirte sí a ese embarazo desde otro lugar de calma, de paz, de merecimiento, desde ahí, ¿no? Que creo que es donde se tienen que hacer las cosas. Hablando de emociones y de momentos, ¿cómo de importante es trabajar las emociones a la hora de concebir? Muchísimo. Yo diría el 90% son las emociones. De hecho, con todas las mujeres que yo trabajo, pues vienen con esos bloqueos sobre todo de autoexigencia, es lo que más me encuentro. Esa parte, ¿no? Sobre todo a nivel, son mujeres pues eso, que han sido educadas, ¿no? En el no fallar, sobre todo en la parte profesional son líderes en sus trabajos y no son congruentes, ¿no? No tienen esa parte emocional trabajada y eso les crea pues una gran frustración y un gran dolor porque la maternidad al final es pues un trabajo hacia nosotras mismas, es un trabajo desde esa energía, ¿no? Femenina de creatividad, de fluir, de soltar, como digo yo, es un automaternarte, ¿no? Para después poder maternar a un hijo. Entonces, la parte emocional es súper importante porque desde el estado que tú estés de calma, desde ahí es donde llegan las cosas. Y yo siempre les explico que quedarte embarazada, claro que es posible en un estado de estrés, pero no es lo más conveniente porque desde ahí pueden venir problemas futuros. Bueno, es que yo creo que el estrés es una de las trabas, de los grandes males de esta sociedad actualmente, y a las mujeres y a los hombres les pasa una alta factura, aunque en el proceso uno está tan inmerso en el trabajo que a veces no son conscientes del grado de estrés que llevan. ¿Qué le dirías a esas mujeres que están inmersas en un proceso emocional? Pues que tomen conciencia, ¿no? De dónde está, de su punto de estrés, de su punto de autoexigencia y que busquen la ayuda, porque estos procesos son muy dolorosos. Y yo he estado 4 años y el dolor y la soledad que se siente es un dolor muy duro, porque estamos luchando contra algo que es naturaleza, ¿no? Estamos luchando con una parte muy importante que es la de ser madres. Y cuando digo yo, cuando la llamada de la naturaleza llega, es tan poderoso que sola, además, esta sociedad aún, ¿no?
yo siento que castiga a las mujeres porque se sienten pues que algo falla en ellas y activa, ¿no?, esa herida que llevan arrastrando desde hace tiempo y es muy doloroso y pueden caer en estados de depresión porque se vive mucho en soledad, porque aún es un tema muy tabú. Incluso no se puede hablar con la familia ni con la pareja abierto, de un modo abierto, porque parece que van a sentir que algo está fallando en ellas y no es así. Eso no es real. Entonces les diría que no lo vivan solas, que busquen la ayuda de alguien que haya pasado por eso, sobre todo porque las va a comprender y cuando sueltan, ¿no?, ese estado emocional que las bloquea, lo pueden hablar con libertad y sienten que ellas no son culpables de esto, simplemente empiezan a comprender que esto es un aprendizaje de la vida que les ha puesto para subir de nivel, ¿no?, porque hay algo que tienen que superar. Normalmente suele ser el amor y la autoestima hacia ellas mismas. Así que les diría eso, que se empoderen, que sean valientes, que busquen ayuda y que no lo vivan solas porque necesitan comprensión para llevarlo de un modo más liviano y mejor, porque si no puede ser muy, muy doloroso y muy difícil. Bueno, realmente has dicho para mí algo muy importante. Sigue siendo un tema bastante tabú, pero normalmente en una pareja cuando se habla de que no se quedan, a la primera que miran es a la mujer. ¿Qué problema tienes? ¿Qué sucede? Y yo hago un llamamiento porque muchas veces no es la mujer. Lo que pasa es que hay un lenguaje no verbal que la mujer sigue protegiendo al hombre porque si el hombre dice que tiene un problema, se le asocia con su virilidad, que no tiene nada que ver. La virilidad con la fecundación. Entonces, yo creo que aquí ya es un lema de que la mujer absorbe y asume que los demás la culpabilicen, pero claro, a la larga ya se siente culpable por ese anhelo que no puede surgir y tiene que ir a una fecundación in vitro y a veces las fecundaciones in vitro es lo que estabas hablando tú, Marina, no son algo rápido. Quiere decir, no es voy, lo compro y me lo hago y sale. A veces se tiene que repetir varias veces hasta que se consigue el fin o a veces por el camino no se puede. Creo que durante todo ese trayecto hay que trabajar las emociones bien para entender que no es culpa de nadie, pero sobre todo no es culpa de la mujer porque se está medicando, son tratamientos fuertes y agresivos que, claro, hace que todas tus hormonas estén disparadas. Y al estar disparadas también se necesita un poco más de tacto, tal vez, para poderlas tratar. Como no se puede hablar, como tú bien dices, aún abiertamente con las familias, creo que es muy bueno el método y sobre todo el poder hablar con alguien que ha pasado todo el proceso, pero que lo ha logrado. Quiere decir, para también dar esa visibilidad de la esperanza y no de que hay un fracaso, sino hay una posibilidad a poder ser madre. Pero si no, trabajando tus emociones, como tú dices, lo que se va a lograr es entender la maternidad para llegar a ser madre, que es la finalidad. Y creo que eso es importante. ¿Qué beneficios pueden obtener aplicando el método Moon2Do? Bueno, pues muchos, ¿no? Pero lo curioso, ¿no?, que cuando empiezan a trabajar, claro, pasan de un estado normalmente de soledad a poderlo compartir. Y como en cualquier tema, cuando tú empiezas a compartir algo y te empiezas a sentir comprendida y empiezas a tener herramientas y empiezas a quitar, ¿no?, esa presión, esa culpa, como hemos dicho, ¿no?, por proteger al hombre, porque en la sociedad no puedo fallar, porque tengo que ser la mejor en mi trabajo y la mejor en casa y la mejor hija. Cuando empiezan a sentir todo eso y tener herramientas para poder solucionarlo, pues los beneficios, pues eso, es que cambian totalmente, sube su energía, sube su autoestima, con lo cual es como si crecieran, ¿no? Y van cogiendo una fuerza interior que les permite hablar todo esto con asertividad y al final es un cambio radical tan grande que repercute en todos los ámbitos de su vida, es que repercute en físicamente, emocionalmente, toman mejores decisiones porque sueltan ese bloqueo, como es como si llegaran, ¿no?, con un freno de mano porque al final están
como con miedo, ¿no? Miedo a expresarse, miedo a no saber, ¿no? Pues si lo están haciendo bien y van como perdidas y van, pues eso, cogen las riendas y porque saben de dónde les viene, ¿no? Lo que les está pasando. Y cuando lo sueltan, ¿no? Y soltamos esas creencias limitantes de no puedo, no valgo, por otras que son todo lo contrario, ¿no? Que si estoy pasando esto es por algo, que tengo que aprender, cómo puedo mejorar. Luego cambian la alimentación, empiezan también a nutrir sus células, empiezan a cambiar sus hábitos. Pero sobre todo el hábito más importante que cambia son sus pensamientos, ¿no? Cambiando pensamientos negativos diarios de no puedo, no lo voy a conseguir, no valgo, a por otro, me escuchan, me entienden, esto lo voy a conseguir, tengo que cambiar esto y esto. Pues es esa motivación, ¿no? Que como decimos, cambiando sus pensamientos, cambia su actitud y desde ahí es de la única manera que pueden cambiar su vida y, y pueden conseguir su objetivo desde otro lado. Como digo yo, es como entrar viendo una situación negra, ¿no? Y empezar a verla de otro color y desde ahí es donde se impulsan, ¿no? Para no tirar la toalla. Pero sobre todo es un estado de empoderamiento y de fuerza. Bueno, yo creo que es importante que contactéis a Marina para que os pueda llevar de la mano durante todo ese proceso, porque es un proceso complicado y siempre se necesita, si hay cualquier tipo de traba, tener una persona que te pueda acompañar, que lo ha pasado, que lo ha vivido, que lo ha sentido y sobre todo que lo ha superado porque al final tiene esa compensación que es ese bebé. Pero sobre todo el alejarse de la culpabilidad, del no puedo, del no vale, del no sirvo, ¿vale? Porque todo eso lo que haces son impedimentos. Entonces, trabajar en un método que no solo te va a ayudar para el momento de la maternidad, sino para después de concebir tener esa tranquilidad y esa paz para que no se venga todo encima. Hemos de decir que ahora ya se ha destapado que muchas veces las mujeres hablan de la maternidad, pero reconocen que les es dura una maternidad cuando se encuentran con el bebé y con todo lo que hay que solucionar. Entonces, yo creo que prepararse antes y durante el proceso hace que también puedas disfrutar más de ese bebé con otra cierta tranquilidad y otras vidas. Muy importante para mí es que has escrito 2 libros. Eres escritora de 2 libros, Marco de Ojos Azules y El método Moon2Be. ¿Dónde pueden contactarte y obtener tu libro? ¿Y de qué va? ¿O por qué motivo escribiste cada libro? No lo tengo claro, pero explícanos un poquito de qué tratan estos libros y dónde lo pueden localizar para poderlo comprar. Pues bueno, los libros son autobiográficos, son autopublicados por mí y bueno, pues si empiezan desde el primero bueno, también es una evolución, ¿no? Yo escribo al final según voy evolucionando como persona, pues porque también es el proceso que creo que es la manera que puedo ayudar a esas mujeres y si empiezan con Marcos Ojos Azules, pues lo escribí en pleno posparto. Es lo que tú has dicho, ¿no? Cuando yo me había trabajado, pero si no te trabajas, ¿no? Y llegas, la vida de repente tienes un bebé eh, con esas hormonas, ¿no? Que es verdad, ¿no? Te cambia todo y es un momento muy duro. Si tú no estás trabajada y sigues viviendo en soledad o con dolor porque no has realizado una buena gestión emocional, pues va a ser todo mucho más complicado. Entonces ahí pues fue cuando pues Marco Ojos Azules cuento mi historia de dolor, de todas las clínicas por las que pasé, todos los sentimientos de mi marido también y todo eso salió pues eso, con el posparto, con el bebé dándole el pecho y fue todo ese dolor que quería salir en modo de escritura. Luego ya, pues bueno, fui evolucionando y en los 2 años de maternidad, pues ya fue cuando empecé a trabajar con mujeres, a ir rodando, ¿no? Con el método y ya fue la parte, ¿no? De decir, ya soy madre desde otro lado, pero también lo que con el método podía aportar ya desde esa evolución, ¿no? Desde ya haberlo conseguido, haber vivido 2 años de maternidad, haber ayudado a muchísimas mujeres
que estaban en el programa, aportar sus testimonios también para que también otras mujeres puedan pues no, ver y ese es un proceso y las personas que me siguen y que han leído los dos pues van viendo, ¿no? Esa evolución como persona, que al final la maternidad es eso, como cualquier emprendimiento, ¿no? Al final es una evolución, evolucionas como mujer para desde el punto B donde yo estoy ahora, que es ya con el emprendimiento, la maternidad, ayudar a esas mujeres que están donde yo estaba pues hace 4 o 5 años. Y bueno, mis libros lo pueden encontrar, están en mi web, marinacebollero.com. Para las personas que lo quieran pedir, se lo puedo enviar firmado. Y ahí también a nivel internacional, en Amazon, están los dos, porque me escribe mucha gente, sobre todo Latinoamérica y a nivel mundial, sobre todo en Amazon. Ahora, bueno, en breve anunciaré que los voy a Barcelona también a realizar una firma de libros, porque también voy a empezar a colaborar con una clínica ahí en Barcelona, donde tengo también muchas pacientes. Y bueno, pero sobre todo en la web, en Instagram, en el canal de Instagram me pueden contactar también si alguien quiere o tiene alguna duda, y yo encantada de enviárselo firmado. Ya sabemos dónde poderlo localizar y que es el seguimiento de toda la experiencia y el método es lo que engloba todo lo que descubriste y ahora estás aplicando para todos los demás. ¿Puedes hablarnos acerca de una anécdota divertida que te haya sucedido con tu método? ¿Una anécdota que me haya sucedido? Bueno, es que sí, bueno, divertida, esto claro, no es un tema que, como es algo tan profundo y tan íntimo, bueno, a lo mejor pues con mis padres, ¿no? Como hablo mucho también de la infancia, ¿no? Y para ellos también, pues bueno, les choca mucho, ¿no? El todavía entender, ¿no? La parte que a lo mejor que yo he sanado, ¿no? Y que me he tenido que enfrentar, ¿no? Ahora también es divertido porque me ha acercado mucho a ellos, ¿no? Desde este lado de cosas a lo mejor que no sabían de mí a través de los libros, ¿no? Y de ver de pasar del turismo a ser escritora, sobre todo a contar, ¿no? Abrirte, ¿no? Y contar tus experiencias en libros, pues para ellos también ha sido como un descubrimiento que ya nos reímos, ¿no? Hemos pasado también de lo que hemos dicho, de un tema tabú, a que haya también una apertura y bueno, y divertido pues también con Marco, ¿no? Para mí Marco es el protagonista del método y bueno, también es... Es que gracias a Marcos, tenemos todo. Marco ha aportado no solo ese trabajo interior que has hecho, sino esa transformación, esa capacidad de ayudar a todas las compañeras, a todas las mujeres que nos están escuchando, pero sobre todo descubrir un método para que fuera más llevadero y poder ayudar a todas las demás. Entonces, es la continuidad del trabajo, lo que hablábamos. El trabajo, sí. Muchas veces hay que también reconocerse, reconectar para poder ser madre, para saber qué vas a poder aportar o qué quieres mejorar referente a que no se repitan historias, pero para esto tienes tú que tenerlas superadas, como muy bien dices tú, Marina. Me has dicho que vendrás a Barcelona próximamente, te invito cuando vengas a vernos. Imagino que seguirás escribiendo porque cuando uno empieza a escribir es una manera de desarrollar las cosas, pero ¿qué legado te gustaría dejar al mundo? Bueno, pues que como digo en mis libros, mi legado es mi experiencia, ¿no? Ojalá que miles y miles de mujeres consigan o no el embarazo al final gracias a mi historia. Como digo, el que haber pasado esos momentos tan duros y de dolor con la maternidad, pues que sirvan para que muchas mujeres puedan conseguir sus sueños ser mamá. Y como es algo tampoco, bueno, el embarazo al final es la vida, ¿no? Yo no puedo prometer algo que al final es la vida la quien tiene la última palabra, ¿no? Con algo, pero sí, pues dejar en esas mujeres como es lo que estoy haciendo, ¿no? Que son mujeres más felices, más conscientes, empoderadas, que saben lo que quieren
pues eso, mis libros, el tercero que ya lo estoy escribiendo, que sigue esa evolución, porque yo evoluciono con cada mujer, con cada persona a la que ayudo. Entonces, el tercero y, bueno, y el legado más grande, que es Marco, ¿no? Que al final es el resultado, ¿no? De una pues, superación, de una resistencia, de una lucha que al final, pues bueno, intentar, ¿no? Ser la mejor madre y dejar al final, a través de esta experiencia, pues un mundo mejor. Y sobre todo es eso, todas las experiencias que la vida nos da, aunque pensemos que son negativas, pues son positivas, porque si yo no hubiera pasado por esto, hoy no hubiera escrito 2 libros, no hubiera ayudado a otras mujeres. Entonces, pues oye, bienvenida a las experiencias, es ese mensaje a esas mujeres, que bendigan esas experiencias, porque aunque hoy lo vean duro, como yo lo veía hace 4 o 5 años, cuando estaba llorando por esos procesos y ya quería tirar la toalla porque no podía más, ni económica ni emocionalmente, todo se iba a derrumbar, pues ahora, pues que servir de ese ejemplo, ¿no? Que 4 años más tarde tengo a Marco, he podido montar mi propio método, mi propio emprendimiento y sobre todo pues me considero mejor persona que lo que era antes, y todo es gracias pues a este aprendizaje, que es lo que la vida ha querido. Yo quisiera destacar algo que has dicho que es para mí muy importante y tal vez se ha quedado en el tintero. Me ha resonado algo muy positivo. No solo ha salido el método, no solo has escrito 2 libros, sino que hay algo vital que vas a ayudar a muchas mujeres a poder comunicarse con sus parejas durante el tratamiento, poder hablar abiertamente de qué siento, qué me pasa, y también que la otra persona pueda hablar de lo que está sintiendo, lo que le está pasando, porque también sufren cuando fracasan, no te pueden ayudar y se sienten como que no sirven para nada, porque es un dolor y es algo inexplicable, y al compás ellos también te tienen que apoyar, pero están pasando su dolor. Creo que creas un vínculo o un puente de comunicación en la pareja muy importante para que los dos entiendan dónde están, qué está sucediendo y cómo poderse apoyar para este momento y para los momentos futuros, porque se crea una mejor comunicación, que en realidad es lo que hace falta en la pareja, en la familia, en la vida, con las personas que queremos. Fomentar la comunicación. Sí, sí, y no solo, bueno, aparte con las parejas, la mayoría de las mujeres también tienen una asignatura pendiente con mamá, con papá, que aunque se lleven bien o no, entonces también se produce un proceso de perdón y comprensión y compasión hacia nuestros padres. Entonces la persona se libera, porque sí es común que, sobre todo con el linaje materno, normalmente las mujeres que tienen problemas para poder concebir, hay ahí una especie de, el vínculo en algún momento se rompió con mamá o con papá, entonces eso se sana. Y es súper importante darle luz a nuestro linaje, sobre todo el materno, porque de ahí es donde venimos, ¿no? De ahí viene nuestro útero y ahí hay muchas memorias. Pero sobre todo la paz que se siente el poder iniciar un proceso de comprensión y de perdón hacia los padres es la llave, veo, que abre muchas puertas. Y sobre todo, pues eso, la pareja. En Marco Ojos Azules hay un capítulo que es los hombres también sufren la infertilidad, porque quería dar voz. De hecho, lo escribió Carlos. Yo le pedí a él que me contestara una serie de preguntas, porque también es importante. Al final, un hijo viene de un óvulo femenino y un espermatozoide masculino. Entonces, esas dos partes tienen que complementarse muy bien. Y pues eso, también un mensaje a las mujeres también es desde dónde quieren ser madre. O sea, es la pregunta clave también, ¿no? Porque hay muchas mujeres, lo que hemos dicho, ¿no? Que vienen por dar un hijo al hombre o porque mi madre tuvo. Entonces, desde ahí no, es entender cada rol, ¿no? Cada figura, y que todas las personas que están en nuestro alrededor tienen que estar lo más sanas posibles, ¿no? Y desde ahí, entonces, ese también es, pues, esa parte del legado, ¿no? De unir familias, aunque luego
hay una distancia que tenga que ser sí o sí, pero por lo menos reparar ese vínculo, que aunque nos cueste, es entender que venimos de ahí y Y por sí lo que menos... unos genes, una herencia, pero sanar, yo pienso que siempre es muy importante, pero sobre todo la importancia de sanarse uno mismo, de poder ver las cosas desde otro punto que no te duela. Y en realidad yo creo que eso es fundamental. Y es un trabajo y es un gran legado que dejamos y que tiene como resultado un inicio próspero, positivo y sobre todo para mí muy importante, que es Marco. Gracias a Marco ha salido toda esta trayectoria y contamos hoy contigo. Muchísimas gracias, Marina, por contarnos tu historia, por reflejarla, por ser valiente, por escribir sobre ella para que muchas otras mujeres puedan entender qué les está pasando y hacia dónde van. Muchísimas gracias a vosotras por darme la oportunidad, ¿no?, que este tema de la fertilidad, que deje de ser menos tabú, que vayamos también a lo importante y, bueno, pues dar visibilidad a este mundo emocional que tiene mucho peso a la hora de poder concebir. Totalmente. Muchísimas gracias y espero veros próximamente en Barcelona. Para mí sería un placer. Estás invitada para que nos veamos, nos conozcamos, nos demos un abrazo y cualquier cosa que necesites nos tienes aquí al lado. Bueno, tú estás en una de las ciudades más bonitas que hay, Granada, ¿no? Sí, sí, sí. Granada. Que sí, estoy aquí en una ciudad que es magia. Sí. Marco quiso venir aquí en Granada, aunque yo no soy de aquí, pero es una ciudad con una historia muy potente y con mucha magia. Sí, la verdad es que estás en un sitio precioso, pero bueno, encantada de recibirte, de que vengas. Barcelona es muy bonita, podrás ver 2 zonas y yo siempre que puedo me escapo a Granada. A mí Granada me gusta muchísimo. O sea, que un fuerte abrazo y espero verte muy pronto. Igualmente. Abrazo. Chao. Te esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando juntos de las entrevistas inspiradoras. Aquí es tu radio, Radio Global Coach Antena, tu emisora.